Bueno, muy buenas tardes para todos. Dios los bendiga. Que la Santísima Virgen María, la mejor intercesora de las familias, esté con todos ustedes, esté con todos nosotros y su corazón inmaculado de madre nos acerque a la tibieza de su corazón y sobre todo a la tibieza de ese amor de Dios que todo lo hace nuevo y que todo lo transforma. Pues el tema es sobre la santidad sacerdotal, ¿no? Entonces vamos a mirar aquí en el capítulo 1601 del Catecismo, donde nos habla del sacramento del matrimonio. Y dice lo siguiente: la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Entonces, la palabra matrimonio, o sea, el sacramento como tal, fue elevado a la dignidad de sacramento por lo que significa, por la repercusión que tiene, por la trascendencia que tiene la unión del hombre y la mujer en ese acto esponsal, que no es solamente entre dos personas, sino es un acto esponsal de tres, porque es una alianza con Jesús, una alianza con Jesús. Entonces, por eso es tan importante como entender que la palabra sacramento nos está hablando de una dignidad y de una acción sobrenatural a través de unos gestos, de unas actitudes, de unos signos de orden natural que nos hablan de un misterio sobrenatural, de esa dignidad que Dios quiso concederle al hombre y a la mujer a través del sacramento del matrimonio, que es un sacramento de servicio. Los sacramentos pues están, digamos, cada uno está identificado en la misión que tiene, y el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio son sacramentos de servicio. Como dice el Señor, el que quiera ser grande y el que quiera ser el más importante, que se haga el servidor de todos. De tal manera que en el matrimonio tenemos que hacer la tarea de aprender a servir mutuamente, a servir el esposo y la esposa, cada uno. Dice en el numeral 1602 del Catecismo: el matrimonio en el plan de Dios. La Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios, y se cierra con la visión de las bodas del Cordero en Apocalipsis 19, 7, 9. De un extremo a otro, la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de su realización diversa a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. Primera de Corintios 7, 39. Todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la Iglesia. Entonces, mire, pues nada más lo que dice aquí es el texto del Catecismo, que les recomiendo muy especialmente que confronten en sus hogares, el numeral 1602, que dice, de un extremo a otro la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin. El sentido que Dios le dio, su origen y su fin. El sentido que Dios le dio es un sacramento a través del cual los esposos establecen una alianza de amor con Dios y por supuesto con sí mismos, el uno y el otro, cada uno siendo como son, creados a imagen y semejanza del Señor, y siendo Dios el autor del sacramento del matrimonio, pues cada uno se vuelve un instrumento de sanación, de liberación para el cónyuge. Eso es algo que nosotros debemos entender. En el numeral 1624 del Catecismo, yo les ruego que por favor tomen nota de esto, porque si leemos los textos tanto de la palabra de Dios como el Catecismo, realmente la palabra va a encontrar eco en el corazón.
va a haber una trascendencia en nuestra vida espiritual. Dice, las diversas liturgias son ricas en oraciones de bendición y de epíclesis, pidiendo a Dios su gracia y la bendición sobre la nueva pareja, especialmente sobre la esposa. En la epíclesis de este sacramento, los esposos reciben el Espíritu Santo como comunión de amor de Cristo y de la Iglesia. El Espíritu Santo, oigan bien esto, el Espíritu Santo es el sello de la alianza de los esposos, la fuente siempre generosa de su amor, la fuerza con que se renovará su fidelidad. Entonces, miren pues que son varias cosas. El sacramento del matrimonio, que es un sacramento de servicio, es un sacramento con una trascendencia sobrenatural extraordinaria, de lo natural hacia lo sobrenatural. De lo natural porque está implícita en la naturaleza humana, pero sobrenatural porque está implícita en la acción de Dios con el poder de su Espíritu Santo, como lo acabamos de escuchar, para que esta relación, esta unión, este acto esponsal, no solamente tenga una repercusión de orden natural, sino sobre todo sobrenatural, porque nos invita a la fecundidad en el Espíritu Santo. Muchos esposos no tienen prole, no tienen hijos, o sea que parecen infecundos, pero no, porque el Espíritu Santo se encarga de que haya una fecundidad en el Espíritu que trasciende hasta la vida eterna. Y entonces estos esposos, aunque no tengan hijos nacidos propiamente del vientre, pero son nacidos del corazón, nacidos de la palabra de Dios, nacidos de la acción del Espíritu Santo. ¿Cuántos esposos no tienen hijos, pero son padres espirituales de sacerdotes? Son padres espirituales de jóvenes, de niños, de adolescentes, y son padres, como dice San Pedro en la primera de sus cartas, que no, es decir, no nacieron de la carne ni de la sangre, sino de la palabra de Dios. Entonces, la fecundidad, recordemos que María es el símbolo de la fecundidad espiritual. Y entonces, cuando hablamos en el matrimonio de la fecundidad, no solamente está sujeta a que sea biológica y biológicamente ya, no, sino que está ordenada por Dios a un orden sobrenatural. Y no solo porque puedan ser fecundos y engendrar muchos hijos a nivel espiritual, sino porque la trascendencia de la acción del Espíritu Santo está orientada a que el amor de los dos esposos, se haga tan fecunda que trascienda hasta la vida eterna, que logre la conversión, la sanación y liberación de su cónyuge mutuamente, para que haya una fecundidad en el espíritu y una trascendencia sobrenatural a la que Dios nos ha llamado, que de manera especial es a la santidad. Entonces, el matrimonio tiene, pues, es algo tan maravilloso. Es una alianza de amor extraordinaria. Miren, pues, que el matrimonio está constituido por Dios como iglesia doméstica. Nosotros encontramos por aquí en el Vaticano II, en Gaudium et Spes, en el numeral 52.1, habla de la iglesia doméstica, o sea, los esposos son los ministros, y en esa iglesia doméstica están llamados a anunciar la palabra, a proclamar la palabra, a servir la palabra, a ser fecundos con la palabra de Dios. La iglesia doméstica es algo maravilloso, porque es allí donde los esposos, como ministros del Señor, cada día, cada uno de los esposos se convierte y debe convertirse realmente. Es que el único impedimento para que esto no suceda es que no estén en gracia de Dios. Pero si están en gracia de Dios por el sacramento del matrimonio y han celebrado esas nupcias, no solamente mutuas de ellos dos, sino las nupcias también con el Señor, son conscientes de vivir esas nupcias con Dios, entonces cada uno, el esposo y la esposa, son, como dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12, presentes en ustedes mismos como hostias. Yo quisiera que leyeras ese texto en el capítulo 12 de los Romanos, porque
es importantísimo. Esto es algo muy importante en el sacramento del matrimonio. Yo pienso que si los esposos se ejercitaran en conocer la palabra de Dios y en arraigarla realmente en su corazón, pues tendrían muchos, como el Señor me ha permitido a mí por gracia de Dios, que yo voy a cumplir 52 años de casada. Entonces, y estoy felizmente casada, ¿no? Entonces, y no es que no haya pasado mucha agua debajo de ese puente, claro que sí, en muchos problemas, separaciones inclusive, pero cuando me separaba de mi esposo yo ayunaba más y oraba más. No me, como dicen los muchachos, no me fresqueaba, sino que no me acomodaba, sino que me ponía muy pila para poder recuperar a mi esposo para el Señor. No estaba trabajando ni esforzándome para retener conmigo un hombre, sino estaba luchando y trabajando y esforzándome desde Dios y para Dios para salvar un alma y para darle un alma a Dios, el alma de mi esposo. Yo sabía que yo era responsable y que en el matrimonio había adquirido una responsabilidad grandísima, un compromiso con el Señor. Y como era consciente de eso, las 2 veces que nos separamos, yo ayunaba y oraba y le clamaba al Señor con toda mi alma de que por favor no se fuera a perder esa alma, que yo ahí estaba de rodillas pidiéndole que Él interviniera para que Él recapacitara y realmente se reconciliara con Dios y las cosas volvieran, como es quien dicen, a la orden, al orden. Y así fue. Entonces, fueron muchas dificultades. En el matrimonio hay muchas dificultades y una de las dificultades que hay en los hogares, sobre todo yo digo que una de las más fuertes por las repercusiones que tiene, es la infidelidad. Muchas personas destruyen un hogar porque el hombre o la mujer, uno de los dos, fue infiel. Y resulta que eso hay que mirarlo como quien dice desde los ojos de Dios, de los ojos del corazón de Dios y de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Yo tengo que contarles que durante 31 años mi esposo fue infiel, tuvo aventuras por ahí, nunca se fue de la casa, pero tuvo aventuras y fue infiel durante esos 31 años. Pero cada vez que él era infiel, y yo sufría, por supuesto, terriblemente porque la infidelidad uno no se la desea a nadie, y no se la deseo tampoco yo a nadie, pero tengo que decir, y me parece buenísima esta oportunidad para aprovecharla y enseñar, es que esas infidelidades me hicieron crecer espiritualmente, me hicieron madurar espiritualmente, me hicieron descubrir con los ojos del Espíritu el verdadero amor, que es el de Dios. Y entonces el mismo Señor me dijo, es que usted está orando y está ayunando y pidiéndome todos los días que tu esposo te ame y que tu esposo te sea fiel. Pues, ¿cómo le parece que aunque él te ame y aunque él te sea fiel, eso no es lo que lo salva? Lo que salva a tu esposo es mi amor. Así que tienes que luchar y trabajar y esforzarte, es para que él me ame y él me sea fiel. Porque en la medida en que él me ame y me sea fiel a mí, pues será fiel a ti y te amará a ti. Pero si no me es fiel a mí, ni me ama a mí, tampoco te será fiel a ti, ni te amará a ti. Así que entonces giré los 90 grados y empecé a orar con mucha fuerza y a pedirle al Señor que me diera la gracia de ser instrumento para que Él lo conociera y lo amara, para que entonces así también terminara un día amándome a mí. Entonces esas infidelidades se convirtieron en una gracia. Eso parece un escándalo, pero no, hay que interpretarlo. No es que uno tiene que buscar la infidelidad ni esté de acuerdo con ella, para nada. Pero cuando sucede, entonces tenemos que aprender a ver con los ojos del Espíritu y administrar el dolor y el sufrimiento camino a la libertad de la gracia de Dios. Y cuando uno camina buscando agradar a Dios, entonces Dios transforma la cruz en lo que Él mismo la convirtió. Porque, a ver, la cruz de Cristo, que fue liberación para la humanidad. Pero si Dios no hubiera, si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, si no hubiera entregado su vida como lo entregó en la cruz, pues entonces nosotros seguiríamos siendo unos esclavos del pecado y esclavos del enemigo. Pero como Jesús murió en la cruz, entonces su muerte alcanzó para nosotros la estruendosa liberación del pecado. Y entonces nosotros somos libres en el nombre del Señor
solo que tenemos que luchar por conservar esa libertad, porque el enemigo siempre estará luchando para convencernos de que no, que seguimos siendo esclavos y que le pertenecemos a él como si fuera poco. Entonces, no, señor. Entonces, esos 31 años de aventuras y de infidelidad de mi esposo, pues me trajo a mí la gracia de haber descubierto el verdadero amor, que es el amor de Dios. Y el amor de Dios es el único que nos concede la gracia de vencer toda resistencia. La resistencia que haya en un esposo, la resistencia que haya en una esposa, la vence el Señor con su amor. Entonces, cuando nosotros realmente comprendemos que una infidelidad no es posible que destruya el hogar, hay que luchar por superar eso, porque es que el otro está herido por la astucia del enemigo, no es que sea malo, o no es que sea mala ella, sino que el espíritu del mal, que es astuto y que no le gusta para nada que hayan esposos, ni hayan hogares, ni hayan familias, como lo están ahora a nivel del mundo, están tratando de destruir, es decir, ojalá de cercenar todo lo que tenga que ver con Dios y mucho más la familia. La familia y los sacerdotes son el objetivo militar, podríamos decir, del nuevo orden mundial. Bueno, pero nosotros tenemos que ser más astutos. Si nos unimos al Señor, conservaremos nuestras familias y tendremos un hogar realmente desde Dios y para Dios. Entonces, cuando uno comprende que yo como esposo o como esposa, yo contraje unas nupcias con Jesús y que yo, como dice en la carta a los Romanos en el capítulo 12, a ver cómo dice Ayanita, los dos primeros versículos. Perfecto. Ahora, hermanos, por la misericordia de Dios, los invito a ofrecerse como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Este es el verdadero culto. No se acomoden a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces, que se entreguen como sacrificio agradable a Dios, pero hay algunas versiones que dicen como hostias, entréguense como hostias vivas. Y resulta que este término me encanta, porque yo también un día le pregunté al Señor, Señor, yo quisiera que tú me instruyeras acerca de lo que son las relaciones sexuales entre los esposos. Y el Señor empezó a darme esa catequesis que les comparto con mucha alegría. Y es que el Señor dijo, tú te casaste y realmente no has aprendido todavía que en el momento en que un hombre y una mujer contraen las nupcias y las contraen conmigo, cada uno se convierte en una hostia para el otro. Entonces, las relaciones sexuales es la donación como hostias de amor que se entrelazan, que se entregan para salvar, para redimir y para santificar a su cónyuge. No nos unimos como un macho y una hembra que se aparean, sino nos unimos como sacramento que somos. Nos unimos renovando la alianza de amor que contrajimos con el Señor y así, siendo como lo somos, hostias de amor el uno para el otro, comulgamos, oígase bien, comulgamos. Y en ese comulgar con el otro, recibir la totalidad de su ser en mi ser, hacernos una sola carne, como dice la palabra de Dios, que hay dos textos que nos hablan de los dos serán una sola carne. Está en Génesis 2:24 y en Mateo 19:6. Entonces dice, los dos serán una sola carne. Sí, nos hacemos uno solo, pero nos hacemos uno solo en una comunión íntima de amor con Dios. No solamente estamos buscando el placer por el placer, sino que la trascendencia de ese gozo interior que nos lleva a unirnos trasciende con poder a lo eterno, a lo sobrenatural. Entonces, el esposo se convierte en un instrumento eficacísimo de sanación, de liberación
porque rompe las cadenas de la esclavitud, de el instinto que nos inclina solamente a la pasión y al goce del momento. Pero resulta que la gracia de Dios actúa con un poder tan grande que, sin que impida de alguna manera el que los esposos disfruten de su entrega, de la donación de su ser, pero tiene un ingrediente extraordinario, el ingrediente de la gracia de Dios, el ingrediente del poder de Dios, que hace que los esposos se unan en un acto de comunión, donde los dos comulgan entre sí, donde los dos se hacen hostias de amor. Dios se entrega a través de la Eucaristía a nosotros y se hace uno con nosotros. ¿Y para qué? Se une con nosotros para transformarnos, para sanarnos, para liberarnos, para santificarnos, para romper nuestras esclavitudes, para hacernos santos. Entonces, cuando los esposos comprenden el acto sexual y hacen como Tobías, que en el capítulo 8 nos habla de que cuando Tobías se casó con Sara, después de que ella había vivido esa experiencia tan dolorosa, de que se había casado 7 u 8 veces y los esposos habían muerto la noche de bodas, nunca habían podido consumar, el acto matrimonial, el acto esponsal. Entonces vino Tobías y él, antes de acostarse con ella, oraron los dos. Y él, tan bonito, en esa oración tan linda que hace Tobías, dice: yo no tomo a esta mujer por simple placer, quiero llegar con ella hasta la ancianidad. Entonces es algo maravilloso, porque no está pensando en un acto así, de momento, como por pasarla bien y ya. No, está mirando con ojos de eternidad, está mirando con los ojos del Señor, está mirando con los visos propios de una esponsalidad que es, que tiene todo que ver con la acción de Dios y con la acción sacramental de ese acto maravilloso en el que nos unimos, haciendo una alianza de amor con el Señor. Entonces, nos falta entender que el acto sexual es un acto de comunión, de comunión. Yo comulgo con él y él comulga conmigo. Por eso es tan importante. ¿Quién va a comulgar si está en pecado? Pues también nosotros, si vamos a tener nuestra intimidad, debemos de estar en gracia de Dios, porque si no estamos contaminando al otro con el pecado, por supuesto, y estamos atándolo, estamos empujándolo también a la infidelidad, si es que somos infieles. Entonces, es que es importantísimo realmente ahondar en este misterio maravilloso de lo que es un acto de comunión, un acto de amor trascendental, un acto sacramental donde se renueva una alianza esponsal con el Señor, pero desde Dios y para Dios. Un acto donde cada quien sea consciente de que es la hostia viva para el otro, la hostia viva para la otra, y que realmente esa unión matrimonial, esa unión íntima, se hace santa y trasciende, porque en el momento en que engendren hijos, estando en gracia de Dios y realmente meditando y viviendo a profundidad lo que es comulgar con el otro, sintiendo eucarísticamente al otro como hostia viva para mí, entonces los hijos que engendremos van a ser hijos santos, porque entonces son el producto de una unión íntima y profunda con Dios. Y no es simplemente un acto netamente carnal, sino un acto que pasa de la carne al espíritu, que trasciende, que llega hasta lo íntimo del corazón de Dios, que se une con nosotros, que estamos unidos con Dios a través de un acto sacramental por medio del sacramento del matrimonio. La unión entre los esposos es algo tan extraordinariamente maravilloso que debiéramos meditar en la profundidad de las Sagradas Escrituras, lo que significa la unión con Dios. Mire pues que en la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, me parece que es del 3 al 8, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 3 al 8, quisiera que proclamaras ese texto.
Esta es la voluntad de Dios, que sean santos, que se abstengan de las inmoralidades sexuales, que cada uno sepa usar de su cuerpo con respeto sagrado, sin dejarse arrastrar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Que en este asunto nadie ofenda o perjudique a su hermano, porque el Señor castiga tales ofensas, como se lo hemos dicho e inculcado. Dios no los ha llamado a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, quien desprecia estas enseñanzas no desprecia a un hombre, sino a Dios, que además les dio su Espíritu Santo. Palabra de Dios, te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Qué palabra tan bonita. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 3 al 8, para que lo confronten en sus Biblias y sobre todo oremos la palabra, porque es para orar la palabra. Si contemplamos la palabra, si oramos la palabra, si le pedimos al Espíritu Santo que penetre en nuestros corazones, si la meditamos con cariño, con amor, de verdad que vamos a llegar a ser unos esposos muy felices y vamos a vivir nuestra íntima comunión de amor como esposos dentro de ese acto esponsal, pero santificándonos, realmente siendo uno para el otro una hostia sagrada, una hostia de amor. No se, ni siquiera se le ocurre no pensar por un minuto en la imaginación que entregarnos en ese acto esponsal como hostia de amor lo vamos a hacer en pecado. No, no, claro que no, sino que lo vamos a hacer realmente con delicadeza, con una entrega realmente disponiendo nuestro corazón y nuestra alma para generar vida, la vida de la gracia en el otro, para redimir al otro de tantas cosas que pueda tener y para santificarlo, para santificarlo. Tenemos que ser instrumentos de liberación, de sanación, de fecundidad en el espíritu para nuestro cónyuge, para la esposa o para el esposo. Tenemos que serlo de verdad. Porque el acto matrimonial es un acto sagrado, es un acto instituido por Dios, de tal manera que es importantísimo que nosotros realmente pues nos demos a la tarea de identificarnos con él. Yo les invito para que leamos el capítulo 5 de la carta de San Pablo a los Efesios a partir del verso 23, pero vamos a buscar aquí a partir del verso 25 al 32. Efesios 5, capítulo 5, versos 25 al 32. Esta palabra nos ilustra maravillosamente, nos ilustra y nos da, como dicen, nuevas luces y nos permite acercarnos con unos ojos, con una mirada distinta al esposo y a la esposa. Escuchemos ese texto. Efesios 5. Capítulo 25. Verso 25 al 32. 5, 25 al 32. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para limpiarla con el baño del agua y la palabra y consagrarla, para presentar una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e irreprochable. Así tienen los maridos que amar a sus mujeres como a su cuerpo. Quien ama a su mujer se ama a sí mismo. Nadie aborrece a su propio cuerpo, más bien lo alimenta y cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese símbolo es magnífico y yo lo aplico a Cristo y a la iglesia. Del mismo modo ustedes ame cada uno a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira qué hermoso. Sobre todo me encanta eso de que nadie odia su propio cuerpo. Es decir, si yo amo mi cuerpo, tengo que amar el cuerpo de mi esposo y viceversa. Entonces, amar no solamente es cuidar en el aspecto físico, que también es importante, pero más importante es en el aspecto espiritual. Yo nunca olvidaré cuando el Señor me dio esa tremenda enseñanza que me dijo, es que usted siempre me está pidiendo que su esposo la ame y que su esposo la haga fiel, pero no es pues que usted lo que tiene que pedir es que
y tiene que trabajar es para que su esposo me ame a mí y me sea fiel a mí, porque en la medida en que él me ame a mí y me sea fiel a mí, pues te será fiel a ti y te amará a ti. Entonces, y yo siempre era la cantaleta con el Señor, por favor, Señor, te suplico que mi esposo me sea fiel, pero era que estaba pidiendo mal. Como dice Santiago en el capítulo 4, es que ustedes piden y no reciben porque es que no saben pedir. Claro, es que no sabemos pedir. Entonces empecé a pedir eso, Señor, haz que mi esposo te ame, haz que mi esposo te sea fiel, Señor. Y cuando cambié mi estilo de oración, pues también cambió la conducta de mi esposo. Y hoy en día, pues yo amo entrañablemente a mi esposo. Él tiene Alzheimer y es un paciente, pues, de esta enfermedad, pero yo le he pedido a Dios que me dé la gracia de verlo en mi esposo, de amarlo en mi esposo, de servirle a Dios en mi esposo. Y la verdad, soy feliz con él, muy feliz, de verdad que sí. Le tengo la paciencia en su enfermedad y tengo en mi casa un niño grande que se llama Rafael. Entonces, estoy lista para ver cómo le sirvo y mi lenguaje, mi tono de voz y lo que sea, siempre vivo pidiéndole a Dios que me dé mucho amor y no tanta paciencia, sino mucho amor, porque la paciencia se acaba, pero el amor no termina nunca. Entonces, y no quiere decir que hay veces no, como dicen los muchachos, me descache, claro, y a veces me enojo, pero me pasa rápido y digo, ay, amor mío, perdóname, es que sí, se me iba, como dijo el chavo, chispoteando. Pero por favor, perdóname, amor mío. Entonces, pero es decir, lo que perdura, lo más predominante en nuestro lenguaje, en nuestra relación, en nuestro diario vivir, es el amor. Por supuesto, es el amor. Entonces, es importantísimo esto, hermanos. Mire, por favor, detengamos en esa palabra. Yo quiero que la escuchemos de nuevo, la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, del 3 al 5, porque es decir, es una catequesis que nos marca un estilo de vida y que nos da herramientas para que nosotros vivamos ese amor maravilloso, tierno, extraordinario que el Señor nos regala para compartirlo en nuestra vida familiar, en nuestra vida esponsal. Escuchemos ese texto, por favor. ¿Cuál es? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Lo tenías ahí ya? Capítulo Sí. 4 del... De Tesalonicenses, de la primera de Tesalonicenses, el del 3 al 8. 4 del 3 al 8. Sí, sí. Esta es la voluntad de Dios. Ya es el que acabo de leer. Esta es la voluntad de Dios, dice que el texto. Sean santos. Que sean santos, mire. Esta es la voluntad de Dios, que sean santos. Y entonces, mire que nuestras relaciones íntimas están preparadas por Dios para hacernos santos. Porque si somos, como les digo, hostias vivas, cuando recibimos la Eucaristía, ¿qué es lo que Dios hace con nosotros? Que en la medida en que comulguemos en gracia de Dios, que comulguemos debidamente, entonces estamos recibiendo una dosis extraordinaria para ser santos. Y si nosotros en nuestra vida íntima, en nuestras relaciones con esponsales, estamos también en gracia de Dios y lo hacemos pensando no simplemente en desahogar nuestro instinto, sino sobre todo en buscar esa alma para Dios, en hacerla feliz para Dios, en entregársela a Dios, en hacerla fiel a Dios, en que ella ame al Señor. Entonces se cumple esto que dice aquí, porque el Señor no se inventa cosas, sino lo dice, lo dice porque es posible, es totalmente posible. Entonces dice, ¿cómo empieza? Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Que sean santos. Que sean santos. Esta es la voluntad de Dios, que sean santos. Y luego dice, que se abstengan de las inmoralidades sexuales. Eso, que se abstengan de las inmoralidades sexuales, porque el espíritu del mal es tan astuto que ha logrado pervertir las relaciones sexuales en los esposos. Hay muchos esposos que son capaces hasta de ver una película pornográfica y querer hacer lo mismo con su esposa inmediatamente. Y resulta que eso es una degeneración moral. Eso es digamos, es totalmente despersonalizar lo que es la gracia de Dios en un acto esponsal. Eso no se debe hacer, porque una cosa es lo que el pecador, el hombre que no le teme a Dios, el hombre que realmente no conoce lo que es una comunión de amor, el hombre que no entiende lo que es un acto eucarístico. ¿Se imagina usted que nosotros viéramos una película pornográfica y luego nos fuéramos a comulgar? No, pues no. Entonces, asimismo, cuando nosotros vamos a tener nuestra intimidad
en el hogar. Entonces, tiene que ser que ojalá hayamos orado y le hayamos pedido a Dios que nos permita hacer esa hostia de amor para la conversión, para la santificación de nuestro cónyuge. Y luego seguimos. Que cada uno sepa usar su cuerpo con respeto sagrado. Cada uno debe usar su cuerpo con respeto sagrado. Debemos mirar el cuerpo del otro, digamos, como un acto, digamos, de adoración a Dios. Es decir, es un acto de ternura con Dios y, por supuesto, de respeto, por supuesto, por supuesto. Sin dejarse arrastrar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Eso, sin dejarse arrastrar por los malos deseos que hacen los que son paganos y no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios se animalizan, pero los que conocemos a Dios vivimos al Señor y vivimos en el Señor y para el Señor. Que en este asunto nadie ofenda o perjudique a su hermano, porque el Señor castiga tales ofensas como se lo hemos dicho e inculcado. Eso, que no vayan a creer que es que esto lo dijo por ahí cualquier Pepito, el hijo de el panadero. No, Señor, lo está diciendo el Señor en su palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 3 al 8. Es el Señor que nos está hablando. Hoy Él está tocando a la puerta de tu corazón y tal vez los problemas de orden, muchas veces esponsal, es porque las esposas y los esposos no han entendido que su relación íntima tiene que ser muy distinta de esos de los que nos habla aquí la palabra de Dios, de los que no le temen a Dios. Una cosa es vivir en el temor de Dios. El temor no es miedo. El temor del Señor habla del respeto, de la admiración, del sentido del deseo de la obediencia, pero no del miedo, de ese miedo que nos da el COVID, por ejemplo. Dios no los ha llamado a la impureza, sino a la santidad. Dios nos ha llamado a la impureza. Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santidad. Entonces, nuestras relaciones íntimas tienen que ser un acto de total entrega y de total pureza en el sentido de que es ordenado a santificarse mutuamente. Es ordenado a un acto sacramental, a comulgar con el otro. Y para comulgar tenemos que estar en gracia de Dios. Por tanto, quien desprecia estas enseñanzas no desprecia a un hombre, sino a Dios, que además les dio su Espíritu Santo. El que desprecia estas enseñanzas no desprecia a un hombre, sino desprecia a Dios mismo, porque es su palabra y porque Él nos dio el Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que dice aquí el Catecismo en el numeral 1624? Fuimos marcados con el Espíritu Santo, fuimos sellados con el Espíritu Santo en esa alianza esponsal con el Señor, el día que nos casamos. De tal manera que las verdaderas arras del matrimonio fue con las que el Señor nos dio con el poder del Espíritu Santo, porque Él quiere que tú allá, tú con tu esposo, con tu esposa, realmente sean sacramentos de amor, sean hostias de amor, que comulguen mutuamente, que realmente oren juntos, que sientan que cada uno es un verdadero regalo de Dios para el uno y para el otro, y que sobre todo entiendan que el acto sacramental, la unión matrimonial, tiene que trascender a la fecundidad en el espíritu, más allá de la fecundidad biológica. Todos sin excepción, todos los hogares, todas las parejas, todos los esposos, hay que tender a la trascendencia de ese acto esponsal, a lo sobrenatural, a lo santo, a lo sagrado. Eso es importantísimo. Realmente, para mí, pues esa dicha muy grande de vivir tantos años con mi esposo y de haber comprendido esto, aunque ahora vivo una etapa distinta, porque hace 21 años, pues el Señor me llamó a otra etapa de vida, que es a vivir en la abstinencia total y en la castidad. O sea, no tenemos relaciones sexuales, porque eso fue un llamado del Señor también que nos hizo por este apostolado de la reparación sacerdotal. Entonces, ofrecimos nuestra sexualidad para pedirle a Dios que a cambio les dé la pureza del cuerpo y del alma de los sacerdotes. Entonces, es un sacrificio de amor, es un acto de amor, es una entrega de amor que también hicimos como esposos para que nuestra abstinencia y nuestra castidad como esposos viviendo juntos,
pero sin tener relaciones sexuales, la ofrecemos con mucho amor para que los sacerdotes vivan la pureza de su alma y la entrega total a Dios, porque el Señor así lo quiso y somos muy felices. Nos amamos muchísimo y sin necesidad de otra cosa. Y la verdad, el tiempo que vivimos como esposos en nuestra vida marital, logramos vivirla así, desde las Escrituras, desde la palabra de Dios, desde el corazón de Dios, haciendo la voluntad de Dios y caminando a la santidad. Bueno, yo quiero en este momento pedirles que oremos. Vamos a orar porque es que sentimos aquí la palabra de Dios y debíamos de haber empezado con la oración del Espíritu Santo, pero lo hicimos al revés. Bueno, de todas maneras, esto también vale. Vamos a orar. Santo Espíritu de Dios, penetra con poder en el corazón de cada esposo, de cada esposa. Haz, Santo Espíritu de Dios, que la fecundidad de tu gracia, la dulzura de tu amor, el calor incomparable de lo santo y lo sagrado, trascienda en cada corazón, trascienda en cada esposo, trascienda en cada esposa, enfervorice sus almas, renueve poderosamente la gracia de su ministerio, la gracia de ese sacramento recibido y que trascienda realmente en este momento en cada uno de sus hijos, en cada uno de sus nietos, los que tienen nietos y bisnietos, en cada uno de su yerno, de su nuera, en fin, que sea en este momento el Señor tocando las fibras y las entrañas del corazón de cada hogar, de cada familia, y haciendo santas, haciendo limpias, transparentes y puras las relaciones íntimas en cada hogar, que sean realmente en adelante cada esposo el regalo de Dios, la hostia sagrada que se entrega con generosidad, que se entrega para dar nueva vida y vida en abundancia, pero vida en el Espíritu Santo, para redimir a su cónyuge, para liberarlo de la esclavitud del pecado, para romper las ataduras de la impureza, del adulterio, de las degeneraciones morales. Que seas tú, Santísimo Dios Trino y Uno, con el poder redentor de tu sangre bendita, rompiendo las cadenas, liberando a los esposos, renovando sus relaciones íntimas en relaciones santas, en hostias vivas, que cada uno sea una verdadera hostia de amor, que se entregue con generosidad y en santidad para redimir al otro, para salvar al otro, para hacerlo santo, mi Señor. Oh Santo Espíritu de Dios, penetra con poder en las entrañas de cada esposo, de cada esposa. Haz que en este momento sientan ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos la fuerza sanadora, la fuerza arrolladora de tu amor, del fuego poderoso de tu Espíritu Santo que penetra para quemar interiormente, para destruir toda esclavitud de pecado, toda esclavitud de adulterio, toda esclavitud de impureza. Que seas tú purificando con tu sangre bendita, con el poder de tus santísimas llagas, entrando en el corazón de cada esposo, liberando y sanando, Señor, y sobre todo invocando en este momento a María Santísima, invocando la pureza de nuestra Madre del Cielo, invocando la castidad, la pureza, la santidad de María, la fecundidad espiritual que desde sus entrañas se ha vuelto un río, un mar de gracia para la humanidad, el mar del Espíritu de Dios, el mar del Espíritu de Dios que trasciende, que hace nuevas todas las cosas, que hace puro el corazón de los hombres, que limpia y sana interiormente para transformar en hombres y mujeres, en hogares santos. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos con María, te damos gracias por los hogares, por las familias que en este momento están siendo sanadas. Siento en mi corazón que están siendo sanadas muchos hogares. Siento en mi corazón que Jesús está rompiendo las cadenas del adulterio, de la infidelidad de muchos hogares. Siento en este momento, en el nombre de Dios, lo afirmo, que Dios está redimiendo, sanando y liberando en este momento a hogares y especialmente a uno que están separados y que en este momento su esposa que está lejos está sintiendo en su corazón ese calor del Espíritu Santo, ese fuego de Dios
que la está sanando, ese fuego de Dios que luego los va a unir y que va a restaurar de nuevo ese hogar. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gloria y honra, porque sé que no es solamente un hogar, si son muchos hogares los que en este momento están siendo sanados, liberados por el poder de Dios, porque si el enemigo es astuto, Dios tiene poder para liberar, para sanar, para redimir, para transformar lo pecador en santo. Gracias, Señor. Bendito y alabado y glorificado seas, Altísimo Señor. Hoy nos unimos a María Santísima, a la llena de gracia, a la llena del Espíritu Santo, a la mejor abogada que tenemos nosotros, la familia. Por algo, el primer milagro que Dios hizo aquí en la tierra, lo hizo en el seno de una familia, en las bodas de Caná, por la intercesión de ella, de la llena de gracia, de María Santísima, nuestra Madre, quien hoy también está cubriendo con su manto los hogares. Ella está entrando a tu familia, ella está entrando a tu hogar, ella está entrando a tus hijos, ella está entrando a renovar tu familia. Démosle gracias a Dios, digámosle gracias, Señor, por habernos dado en María este regalo tan grande, la bendición de nuestros hogares, la restauración de nuestras familias, el aliento de Dios hecho mujer en María. Bendito y alabado sea, Señor. Usted allá en su casa, tómese de la mano con su esposo si están juntos, con su familia, tómese de la mano, estrechen sus manos con amor, dejen que el fuego del Espíritu Santo los toque, dejen que el fuego del Espíritu Santo trascienda en ustedes hasta la vida eterna. Dejen que el Espíritu Santo haga nuevas todas las cosas en su familia y digamos juntos con María, con la llena de gracia, digamos juntos levantando nuestras manos, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos allí en familia. Desen un abrazo, por favor, los que estén ahí con sus seres queridos, desen un fuerte abrazo, desen un fuerte abrazo, dejen que su corazón se quebrante, no les dé miedo llorar, abrácense y pídanse perdón si hay que pedirse perdón, pero sobre todo díganse siempre, te amo. Repitan esa palabra siempre, te amo hijo, te amo amor mío, te amo querido esposo, te amo querida esposa. Disfruten este amor que Dios nos ha dado. Recuerden que Dios, según primera de Juan 4:8, Dios es amor. Y ese amor de Dios es el que realmente quiere producir aquí, en esta tierra, si la dejamos ser fecunda, muchos frutos para la gloria de su nombre y el bien de nuestros hogares. Un abrazo para todos y Dios los bendiga por abrir el corazón al Señor y dejar que Él penetre en sus almas con el poder de su Espíritu Santo y la acción sanadora de su palabra hecha carne, Jesucristo. Muchas gracias. Gracias, Anita, por esta enseñanza, por esta catequesis tan especial. Quisiera que cada uno de los esposos o esposas que han estado aquí, que han escuchado esta profundísima enseñanza de hoy, pidiéramos una gracia especial, y es la de ser guerreros siempre, de constituirnos en guerreros que están usando las armas siempre, no solamente cuando viene la sacudida, no solamente cuando viene la infidelidad, cuando viene el adulterio, cuando viene la pérdida del empleo, cuando viene la tribulación en el hogar, sino que realmente
nos dispongamos a entregarnos todos los días de nuestra vida al Señor. Yo veo mucho que en los matrimonios hay como etapas de fresquearse, de, ay, estamos bien, entonces no hay que orar tanto. Todo lo contrario, todo lo contrario. Sí. Cuando estamos bien es cuando más hay que tener las armas, estar como guerreros al pie del cañón. Cuando estamos bien, más Eucaristía. Cuando estamos bien, más adoración eucarística, más rosario diario. Y cuando estamos mal, pues redoblamos, pero tenemos que estar redoblando realmente de oración permanentemente. Tenemos que estar en batalla constante porque yo escucho muchos matrimonios en dificultad que simplemente están pasando por la tribulación y dicen, necesito un sacerdote que nos haga liberación y exorcismo. Muchas veces se cree que la liberación y la sanación del matrimonio viene de afuera, como magia, viene un sacerdote, ora por nosotros y nosotros no tenemos que hacer nada. Pues no es así, mis queridos hermanos. La batalla ardua y fuerte viene desde adentro. Como Anita nos lo ha dicho, los esposos hemos sido constituidos como ministros del matrimonio, como esa iglesia doméstica. Y cada uno de los esposos tiene el poder y la autoridad de Jesús para obtener la sanación y la liberación de su hogar. Pero tenemos que estar en una ardua batalla. Un matrimonio católico, pienso yo, por los grandes combates, debería como mínimo alguno de los dos esposos por lo menos rezar el rosario todos los días de la vida, ojalá juntos, pero si por alguna razón no se puede, por lo menos uno de los dos, por lo menos uno de los dos frecuentar la Eucaristía lo máximo posible, no solo la misa dominical, lo máximo posible, ojalá diaria, si no se puede diaria, lo que más puedas. Y la adoración eucarística, la confesión frecuente, estas son las armas, no hay otras. Entonces pidamos la gracia al Señor de constituirnos como verdaderos guerreros siempre, no por momentos, sino siempre, durante el tiempo que estemos en la tierra, que seamos guerreros batallando por esa primera misión que el Señor nos dio, que es nuestro matrimonio. Amén. Amén. Y los invitamos si quieren hacer alguna pregunta en este momento. Sí, claro. Vamos a leerlas por el chat. Pregunta. Buenas tardes, somos una pareja que llevamos 19 años viviendo en unión libre y pensamos casarnos este año. ¿Cuál sería su mayor consejo? Pues es que empiezan a vivir la intimidad de una manera sacramental, o sea, haciendo desde ya, es decir, prepárense para que cuando se llegue el momento de consumar ese acto esponsal, lo hagan como verdaderas hostias de amor, comulgando el uno para el otro y siendo esas hostias de amor para trascender con ese amor hasta la vida eterna. Y tienen que hacerlo yendo al sagrario, por supuesto. Si van al sagrario y le empiezan a entregar ese amor y se preparan en el sagrario, uy, eso es decir, es como cuando le echan a la comida el ingrediente que le hace falta, le da el punto, queda delicioso. Pues eso, es decir, prepárense aprendiendo a amar a Jesús en el sagrario. Es mi mayor recomendación y de verdad que sí. Oren, tengan la sana costumbre de imponer las manos en el lecho donde duermen, y hacer el Magníficat, ojalá 3 veces sobre el lecho donde duermen. Eso es una cosa maravillosa, es como el que prepara la cama con las plumas del Espíritu Santo, perdónenme la expresión, pero es algo maravilloso, de verdad, me encanta eso, que los esposos oren imponiendo las manos sobre su cama y oren y le pidan, y sobre todo el Magníficat, que es el poema hermosísimo que el mismo Dios por medio del Espíritu Santo tejió en las entrañas, en el corazón de María preñada, ya ella por el Espíritu Santo, porque lleva en su vientre a Jesús. También pueden ofrecer la abstinencia, ¿cierto? Mientras como están en proceso ya para casarse, podrían ofrecer la abstinencia hasta que... Es un poco difícil, pero... El Señor da la gracia. El Señor da la gracia, si la pide, Dios da la gracia. Eso es sí, porque pues, decir, yo el tiempo, estos 21 años que llevo de abstinencia son los 21 años más felices para mí, pues maravillosos. No quiero decir que los otros no lo fueron, también, pero es una experiencia tan, decir, no se puede explicar mucho con palabras, pero es maravilloso el vivir la abstinencia, es muy lindo.
Bueno, otra pregunta, ¿cómo romper la impureza en los matrimonios que se ha visto repetidamente en las filas y cómo ayudar a nuestros hijos? Pues lo que pasa es que eso sí es muy importante aprender a hacer la renovación de las promesas bautismales. Las promesas bautismales, o sea, el primero de los sacramentos, pues es el bautismo. Y en el bautismo se hace un exorcismo que muchos ni le paran bolas, pero renovar las promesas bautismales tiene un poder inmensamente grande. Es un autoexorcismo. Entonces, cuando uno, por ejemplo, tiene una debilidad por decir algo que el esposo o la esposa sientan que hay un espíritu de lujuria que los predomina. Entonces, porque eso, para una buena confesión hay que coger los pecados capitales y los 10 mandamientos, porque de ahí se saca para hacer una buena confesión. Y entonces es hacer la renovación de las promesas bautismales, que eso toca usar la fórmula que se usa en la, en el bautismo. Pero entonces, claro, un poquito cambiada. Por ejemplo, si yo tuviera un espíritu de lujuria, entonces yo diría, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo, Ana del Carmen Moreno, renuncio ahora y para siempre a Satanás y a todo espíritu inmundo de lujuria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, renuncio ahora y para siempre. Renuncio, renuncio, renuncio. Y luego recito el credo 3 veces. Perdón, no, el credo se recita una vez. Pero ese renovar de las promesas bautismales es realmente, en serio se los digo, tiene un poder inmensamente grande. Yo hago esa renovación constantemente porque pronto, aunque no cometo pecados mortales, pero hay veces se atraviesa espíritus de gula o de pereza, mejor dicho, o de desánimo o de distracción, que hay veces no le paran bolas al espíritu de distracción y eso es algo fuerte. Entonces, de confusión, en fin. Entonces, hay que renovar esas promesas bautismales siempre usando esa fórmula, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la gracia y el poder del Espíritu Santo y con el poder de su preciosísima sangre. Hay que decir el nombre como fue uno bautizado, no como el apodo que le tienen en la casa, sino como fue bautizado. Renuncio ahora y para siempre a Satanás, y ojalá diga, y a toda legión, reunión, sectas diabólicas, espíritus inmundos, infestaciones malignas de impureza o de lujuria o de lo que sea. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, renuncio ahora y para siempre, renuncio, renuncio, renuncio. Y hacerlo siquiera por 2 meses. Y cuando, recuerden que la renovación de las promesas bautismales también se debe hacer invocando la gracia de Estado. He visto unas liberaciones, pero tremendas, invocando la gracia de Estado. Entonces, una vez una persona había sido oprimida por un espíritu inmundo. Y entonces, hace muchísimos años, como 20 años que estuve en una oración así, y la señora, iban los 2 esposos, y cuando la persona que dirigía la oración le dijo, renuncia usted ahora y para siempre a Satanás y a todo espíritu de parapsicología y hipnotismo venido de parte de fulano de tal, en contra suya, y ella, como ya estaba bastante oprimida, dijo, no, no renuncio. Entonces, se le ordenó al esposo, le dijo, usted va a renunciar en nombre de ella porque ella no tiene la posibilidad de hacerlo porque está muy oprimida. Pero usted, invocamos la gracia de Estado y usted va a renunciar en nombre de ella. Cuando el que dirigía la oración le dijo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la gracia y el poder del Espíritu Santo y con el poder de su preciosísima sangre, fulano de tal, yo invoco la gracia de Estado a usted como esposo legítimo de fulano de tal, y en el nombre de ella y en el suyo propio, renuncia a usted ahora y para siempre a Satanás y a toda legión, reunión, sectas diabólicas, espíritus inmundos, infestaciones malignas, de parapsicología, de hipnotismo, de ciencias ocultas, en todas sus expresiones venidas en contra de ustedes a través de fulano de tal. Y él dijo con toda fuerza, sí renuncio, sí renuncio, sí renuncio. Y le digo que en ese momento el espíritu del mal golpeó a la que estaba oprimida, la golpeó, pero ella quedó liberada con esa renuncia. Entonces, las mamás pueden hacer esa renuncia invocando la gracia de Estado por sus hijos, por la drogadicción, pero no olviden que cualquier dependencia, ya sea de drogadicción, alcoholismo, juegos compulsivos o otro tipo de cosas,
hay que pedirle a Dios es sobre todo el don de la conversión. Hay que pedir a Dios el don de la conversión. Hay que renunciar a las dependencias que tengan, pero hay que pedirle a Dios la conversión. Porque una vez el Señor me decía, las mamás suelen pedirme cosas buenas y coherentes para los hijos, pero entienden que lo más importante y lo más urgente es la conversión, que me pidan la conversión. Si una mamá me pide la sanación y liberación de su hijo del alcoholismo o de la drogadicción, pero no me pide la conversión, entonces, ¿en qué quedamos? Se le quita la drogadicción y luego coge otro vicio. Entonces, no, es la conversión. Cuando uno se convierte, cambia totalmente y no hay dependencia maligna que lo oprima. Entonces, la conversión. Entonces, es muy importante en esa renovación de las promesas bautismales, volviendo a ellas, de una mamá o un papá puede invocar la gracia de Estado por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos, inclusive por la nuera o por los yernos, puede hacerlo, por los hermanos, porque es una consanguinidad, la gracia de Estado de alguna manera es una consanguinidad, pero dada como la connotación que tiene que un hijo esté casado o una hija esté casada, se puede hacer también por el yerno o por la nuera. Entonces, renunciar a ciertas dependencias, pero siempre diciendo eso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la gracia y el poder del Espíritu Santo y con el poder de su preciosísima sangre, yo, fulana de tal, invoco la gracia de Estado como que, como madre o como esposa o como abuela también de mi nieto fulano de tal. Y en el nombre de él y en el mío propio, renuncio ahora y para siempre a Satanás y a toda legión, reunión, sectas diabólicas, espíritus inmundos, infestaciones malignas de lujuria o de impureza sexual, de desorden moral, de espíritus de mentira, de confusión, de dependencias afectivas, porque a veces son dependencias afectivas muy marcadas con personas que no les conviene. Entonces hay que pedir el rompimiento de esas, orar por el rompimiento de esas ataduras, de esas cadenas. Bueno,